Bueno chicos, buenas noches, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a continuar con nuestro tema de conceptos de enrutamiento y vamos a abordar los temas relacionados con la tabla de enrutamiento y los orígenes de la ruta. Cuando en enrutamiento hablamos de origen de la ruta, básicamente nos estamos refiriendo a la manera como el router aprende una ruta, ya sea que usted se la configure o ya sea que el router se la configure manualmente mediante los comandos de subconfiguración de router o usted configure una interfaz y esta ruta se instale en la tabla de enrutamiento o la aprenda mediante un protocolo de enrutamiento dinámico. Listo, entonces, ¿cómo sabe un router dónde puede enviar paquetes? Crea una tabla de enrutamiento basada en la red en la que se encuentra. Bueno, en la red o en las redes en las que se encuentra. Recuerden que desde la perspectiva del router, cada interfaz es una red. Una tabla de enrutamiento contiene una lista de rutas a redes conocidas, prefijos y longitudes de prefijo, es decir, la dirección IP y la máscara de subred o la dirección IPv6 y la longitud de prefijo. La fuente de esta información se deriva de lo siguiente: las redes conectadas directamente, las rutas estáticas y los protocolos de enrutamiento dinámico. En la figura R1 y R2 están utilizando el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF. Ese lo vamos a tratar en el módulo 3 para compartir información de enrutamiento. Además, R2 se configura con una ruta estática predeterminada al ISP. Esto es algo común. Normalmente no vamos a encontrar una red que esté totalmente configurada con rutas estáticas, es decir, que usted las haya configurado, o que esté totalmente configuradas con rutas dinámicas, salvo que la red sea muy pequeña. Salvo que sea muy pequeña, vamos a encontrar redes que solo tienen rutas estáticas. Pero en redes de determinado tamaño, vamos a encontrar una combinación de los dos tipos de rutas, estáticas y dinámicas, es decir, configuradas por usted y configuradas por protocolos de enrutamiento dinámico. Tabla de enrutamiento en R1. Bueno, miremos lo que debe tener nuestra tabla de enrutamiento en R1. En R1 debemos encontrar una ruta a la 10.0.1.0, a la 10.2.0, a la 2.0.0.1 DB8 a CAT 2.1 y debemos encontrar a la 10.0.3.0 y otra ruta a la 2.0.0.1 DB8 a CAT 3. Ahora, como tenemos OSPF, es probable que encontremos rutas a las redes conectadas a R2 y que también encontremos una ruta predeterminada que nos la informó R2. Vamos a mirar esa tabla. Bueno, así sí las tiene. Entonces, ¿qué miramos? Nuestra tabla de enrutamiento nos muestra una serie de convenciones o de indicadores. Y esos indicadores nos tienen la mnemotecnia o el significado o los símbolos que representan a cada tipo de ruta. ¿Qué encontramos acá? Acá encontramos una ruta que empieza, pues su origen de ruta, que es el primer carácter que vemos, es una O. Y si nosotros miramos en las convenciones, nos dice que eso significa que la ruta es una ruta aprendida por el protocolo de enrutamiento o SPF. Sigue un asterisco. Ese asterisco, si nosotros lo miramos, nos dice que es la ruta candidata a ruta por defecto. Es decir, que esta va a ser la ruta default gateway. Y por lo tanto, bueno, tiene otro tema que es E2 y este E2, aquí tenemos E1, E2, es una ruta externa de tipo 2. Esto de ruta externa de tipo 2 es un concepto de OSPF, no es un concepto propio del enrutador o del IOS, sino es un concepto propio de OSPF que vamos a mirar cuando veamos OSPF, rutas internas o rutas externas de tipo 1 o de tipo 2. Entonces, pero para el caso que nos ocupa ahora, esto es una ruta aprendida por OSPF y es la ruta predeterminada por defecto, el Gateway de Last Resource.
Si nosotros miramos, nos dice que el origen o el destino, la ruta de destino es la quad 0 o los cuatro ceros con slash 0. ¿Qué significa? Que no tiene que coincidir ningún bit. Todo lo que no coincida con ninguna otra ruta se va por aquí, que está a través de la interfaz con la dirección IP, o perdón, la interfaz con la dirección IP no, sino se va a través de la IP de siguiente salto 10032. Esa 10032, si nosotros lo miramos en la topología, es la IP del R2, es decir, esta es nuestra IP de router de siguiente salto. A este router hay que enviárselo. ¿Y cómo llegamos allá o cuál es la interfaz de salida? La interfaz de salida es la interfaz serial 011. Es decir, si nosotros miramos, para llegar a la 10032, que es esta interfaz, utilizamos nuestra interfaz de salida serial 011 para enviar ese paquete hacia R2. Todo eso nos lo está diciendo esta, esta lineecita que vemos acá. Y esta marca de tiempo es la marca de tiempo de cuando se descubrió la ruta. Tenemos otras dos rutas aprendidas por protocolo OSPF. Es una ruta a la red 10032 y efectivamente 10032. Perdón, la ruta a la red 10040 de 24 bits y la ruta a la red 10050 de 24 bits, también a través de un router de siguiente salto que tiene la IP 10032, igual que la ruta predeterminada. Es decir, casi todo lo estamos enviando a ese router. Vemos otros datos aquí que son la distancia administrativa o la métrica y la distancia administrativa del protocolo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tabla de enrutamiento. Bueno, y si nosotros miramos esas dos rutas aprendidas por OSPF, son la 1040 y la 1050, que no están directamente conectadas a R1. Las aprendió por OSPF de R2. R2 se las informó. Y la ruta predeterminada que tiene R2 también se la informó a R1. Por eso la tenemos instalada aquí en nuestra tabla de enrutamiento de R1. Las otras rutas que tiene R1 son la 1010, ¿por qué? Porque la tiene conectada directamente. Es la red a la que pertenece su interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0. La 20 es la red a la que pertenece su interfaz Gigabit Ethernet 001. Y la 1030 es la red a la que pertenece su interfaz serial 011. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Ahora, si miramos R2 tiene una ruta también de último recurso, pero si ustedes ven, ya esta ruta no se aprendió por OSPF. Esa ruta se aprendió mediante enrutamiento estático, es decir, el administrador de la red configuró esa ruta y dice que esa ruta va a través del router de siguiente salto 209.165.202.26. Si miramos la topología, ese es nuestro router de ISP, que está en la red 209.165.200.224/30, pero a él le tocó la IP 226 y R2 tiene la IP 225. Entonces, esta fue una ruta de último recurso configurada manualmente. Tenemos dos rutas aprendidas por OSPF y esas dos rutas son a la red 1.0 y 2.0 de 24 bits y a través de cuál router de siguiente salto, a través del router con la IP 10.031. Si nosotros miramos, estamos en R2 ahora mismo, si nosotros miramos, la 10.031 es R1, es decir, para esas redes R2 va a utilizar o va a enviar a la 10.031 que es R1. ¿A través de cuál interfaz? A través de su interfaz serial 010. Si nosotros miramos, efectivamente la interfaz serial 10 es la que está conectada o la que tiene acceso o la que me brinda un camino para llegar a R1.
El resto de rutas que tiene R2 son rutas directamente conectadas, incluida la ruta que va hacia el ISP. Principios de la tabla de enrutamiento. Existen tres principios de la tabla de enrutamiento como se describe en la tabla. Estos son problemas que se abordan mediante la configuración adecuada de protocolos de enrutamiento dinámico o rutas estáticas en todos los enrutadores entre los dispositivos de origen y destino. ¿Cuáles son esos principios? Cada router toma su dirección por sí solo, toma su decisión por sí solo, basándose en la información que tiene en su propia tabla de enrutamiento. Es decir, un router para decidir a dónde reenvía un paquete no consulta a otro router. Básicamente, la información que tiene en la tabla de enrutamiento debe ser suficiente. Ahora, que para formar esa tabla de enrutamiento haya recibido información de otros routers es otro proceso totalmente diferente. Pero a la hora de reenviar, lo hace con lo que ya tiene en la tabla de enrutamiento. Ejemplo, R1 solo puede reenviar paquetes utilizando su propia tabla de enrutamiento. R1 no sabe qué rutas están en la tabla de enrutamiento de otros, por ejemplo, R2. Efectivamente. Segundo principio, la información de una tabla de enrutamiento de un enrutador no necesariamente coincide con la tabla de enrutamiento de otro enrutador. Solo porque R1 tiene una ruta en su tabla de enrutamiento a una red en el Internet a través de R2, eso no significa que R2 sepa sobre esa misma red o eso mismo sobre la red. Hay un proceso que es cuando la información se encuentra, digamos, de cierta manera sincronizada, y a eso se le llama que la red ha hecho convergencia en términos de enrutamiento también. Recuerden que en Spanning Tree la convergencia de la red era que habían decidido ya quién era el root bridge, quién era el root bridge secundario, cuál era la topología, cuáles eran los puertos en modo alternativo, los puertos de raíz, los puertos bloqueados, etcétera, etcétera. Todo eso ya se sabía y eso se le denominaba que la red había hecho convergencia o había convergido desde el punto de vista de Spanning Tree. En el caso de enrutamiento, la convergencia de la red se da cuando los routers han compartido información de enrutamiento y digamos hay una información coherente entre todos los routers. Pero eso se da cuando el enrutamiento es dinámico, puede que haya una coherencia, pero por ejemplo, si un enlace falla en un router, puede que ese router ya no conozca la información o no sepa cómo llegar a una red porque un enlace falló, pero otro router tenga en su tabla de enrutamiento información que le indique que ese sí sabe cómo llegar. Entonces ahí tenemos divergencia entre la información de la red. Otro proceso que puede darse es que usted haga una configuración manual, ¿sí? Que usted haga una configuración manual de la red y pues esa configuración deje de ser válida por cualquier circunstancia. La información de enrutamiento, tercer principio, la información de enrutamiento sobre una ruta no proporciona enrutamiento de retorno al secundario. Es decir, las rutas son de una vía. Si yo configuro una ruta en R1 para llegar a la red 10.0.5.0, eso no significa que el camino de regreso esté configurado. Entonces, yo puedo configurar una ruta en R1 que me lleve a esa red y puedo tener o enviar un paquete desde la PC1 hasta la PC4. Pero para que la PC4 pueda responder, es decir, para que el camino de regreso exista, R2, que es el enrutador de la PC4, es el gateway de la PC4, también debe saber cómo llegar a esta red de la PC1. Es decir, me toca hacer las configuraciones de ida y las configuraciones de regreso. Las configuraciones de ida las haré en R1 y las configuraciones de regreso las haré en R2 si las hago manualmente. R1 recibe un paquete con la dirección IP de destino de la PC1 y la dirección IP de origen de la PC3.
Solo porque R1 sabe reenviar el paquete fuera de su interfaz Gigabit Ethernet 000, no significa necesariamente que sepa cómo reenviar paquetes procedentes de la PC1 a la red remota de la PC3. Entradas en la tabla de enrutamiento. Como administrador de redes, es imprescindible saber cómo interpretar el contenido de las tablas de routing IPv4 e IPv6. En la ilustración se muestra una entrada de tabla de routing IPv4 en R1 para la ruta de red remota 10.0.4.0 de 24 bits y para la red 2.0.0.1 DB8 ACAT 4 2.2 de 64 bits. Ambas rutas se descubrieron de forma dinámica de otro router a través de protocolos de routing. Entonces aquí tenemos la estructura. Empieza con el origen de ruta, la red de destino y etcétera, etcétera. Vamos a mirar esos, bueno, eso debiera estar ahí especificado. A ver, no hay una especificación directa. Bueno, debiera estar especificado aquí. Pero bueno, veámoslo. Lo que tenemos aquí en la parte 1, en ambas rutas, tanto en IPv4 como en IPv6, es el origen de la ruta. En este caso ya sabemos que esa O significa que es OSPF. Lo que tenemos marcados como 2 en ambas tablas de enrutamiento, tanto IPv4 como IPv6, es la red de destino. Esta entrada de la tabla me sirve para enviar paquetes a la red 10.0.4.0 de 24 bits. ¿Cuántos bits tienen que coincidir? Pues 24. Y esta me sirve para enviar paquetes a esta red y tienen que coincidir 64 bits como mínimo para reenviar paquetes usando esta entrada de la tabla. Lo siguiente que tenemos en el espacio 3 es la distancia administrativa. Esa distancia administrativa la veremos más adelante y es un valor predeterminado que tenemos para cada tipo de origen de ruta. En este caso, para el OSPF, la distancia administrativa es la 110. ¿Para qué sirve esa distancia administrativa? Para decidir cuál ruta prefiero. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la misma ruta configurada estáticamente, configurada por protocolo de enrutamiento OSPF y configurada por otro protocolo como por ejemplo el IGRP. Entonces tengo la misma ruta por 3 modos diferentes. Entonces, ¿cómo decide el router por cuál de las 3 rutas enviar? Pues lo va a decidir por la ruta que tenga la menor distancia administrativa. Ahora, lo que sigue, y que está marcado como 4 en ambos casos, es el costo de la ruta, ¿sí? O la métrica. ¿Esa métrica qué es? ¿Cuánto le cuesta a ese protocolo o cuánto calculó el protocolo le cuesta llegar a la ruta? Ahora, los protocolos tienen diferentes métricas, diferentes costos de ruta, lo calculan todos los protocolos, lo calculan diferentes. Tenemos desde el cálculo más básico, que es el conteo de saltos, que lo hacen protocolos como RIP, que RIP dice, bueno, ¿cuántos routers tengo que atravesar para llegar a esa ruta? Tengo que atravesar 5 routers, bueno, el costo de mi ruta es 5. Tengo que atravesar un solo router, el costo de mi ruta es 1. Y otros protocolos como el OSPF calculan la ruta de acuerdo al ancho de banda acumulado que hay entre el origen y el destino. Eso lo vemos más en detalle cuando veamos este protocolo. Ahora, si ya tengo una distancia administrativa, ¿para qué tengo un costo de ruta? Resulta que yo puedo tener las rutas a la misma red, no solamente descubiertas o configuradas por diferentes protocolos o de manera estática, sino que, por ejemplo, un protocolo como OSPF o incluso usted configurando manualmente puede definir 2 rutas con el mismo protocolo a la misma red. Por ejemplo, usted estáticamente puede configurar 2 rutas diferentes para la misma red. Entonces, eh, y OSPF puede descubrir que hay más de una ruta para llegar a la misma red. Entonces, cuando se define, por ejemplo, que la ruta que se va a usar es una ruta de OSPF y resulta que OSPF tiene varias rutas para la misma red, ¿cómo se soluciona ese empate?
a través del costo de la ruta. Entonces, va a utilizar la que tenga menor costo. Entonces, con la distancia administrativa se define cuál se usa entre distintos modos de configuración. Entonces, se evaluó la distancia administrativa, que era OSPF y era IGRP, y resulta que OSPF tenía menor distancia administrativa. No estoy diciendo que eso sea cierto, pero caso supuesto. OSPF tenía menor distancia administrativa, entonces se define que por OSPF. Ahora resulta que OSPF tiene dos rutas para la misma red. Entonces, ¿cómo se define por cuál se va el paquete? Pues a través del costo de la ruta o a través de la métrica. Pues para eso sirven estos dos parámetros. Distancia administrativa para desempate entre diferentes orígenes de ruta. Entiéndase protocolos o configuración estática o rutas directamente conectadas. La distancia administrativa más baja es la de las redes directamente conectadas, es decir, puede haber lo que sea, pero si la red está directamente conectada, se va a usar esa ruta. La siguiente es la configuración estática. Puede haber rutas descubiertas de cualquier otra manera, pero si tenemos una ruta estáticamente configurada, esa se va a preferir y así sucesivamente. Ahora, entre varias rutas, el desempate se va a dar por el costo. Entre varias rutas de la misma distancia administrativa, el desempate se va a dar a través del costo de la ruta o de la métrica. 5. Este 5 es la IP del router de siguiente salto, cuando sea viable que exista, porque en algunas rutas esto no existe, porque no hay un router de siguiente salto. Simplemente hay una interfaz de salida, que eso en el caso de las directamente conectadas. Pero cuando la red de destino es una red remota, entonces vamos a tener una IP de siguiente salto, que la tenemos aquí en ambos casos. Si vemos en IPv4 es la dirección IPv4 de la interfaz del router al que le tenemos que enviar el paquete, y en el caso de IPv6 en la interfaz es la dirección link local de del router o de la interfaz del router al que le tenemos que enviar el. Ahora, 6 es la marca de tiempo. Esto es el tiempo en el que se actualizó esa ruta. Y tenemos la interfaz de salida. La interfaz de salida es la interfaz por la cual debemos hacer el reenvío de ese paquete, que la tenemos presente en ambas eh, tablas de enrutamiento, tanto en la IPv4 como en la IPv6. Redes conectadas directamente. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración que quieran? No, señor, está bien. Vale, perfecto. Bueno, redes conectadas directamente. Para que un router pueda aprender acerca de las redes remotas, debe tener al menos una interfaz activa configurada con una dirección IP y una máscara de subred o longitud de prefijo. Esto se conoce como una red conectada directamente o una ruta conectada directamente. Los routers agregan una ruta conectada directamente cuando una interfaz se configura con una dirección IP y se activa. Recuerden que una interfaz está activa no solamente cuando usted dice no shutdown. La interfaz está activa cuando, aparte de haber dicho no shutdown, tiene señalización, está conectada con otro dispositivo que también se encuentra activo. Una red conectada directamente se indica mediante un código de estado de C, código de estado o de origen de ruta. En la tabla de enrutamiento, la ruta contiene un prefijo de red y una longitud de prefijo. La tabla de enrutamiento también contiene una ruta local para cada una de sus redes conectadas directamente, indicada por el código de estado L. Esta es la dirección IP que se asigna a la interfaz en esta red conectada directamente. Para las rutas locales IPv4 la longitud de prefijo es 32 y para las rutas locales IPv6 la longitud de prefijo es 128. Eso ya lo veíamos anoche. Esto significa que la dirección IP de destino del paquete debe coincidir con todos los bits de la ruta local para que esta ruta sea una coincidencia.
El propósito de la ruta local es permitir que el router determine de forma eficaz si recibe un paquete para la interfaz o para reenviar. Las redes conectadas directamente y las rutas locales se muestran en el siguiente resultado. Entonces, efectivamente, esto es la red. Cuando un paquete coincide con 24 bits en esta red, ya se sabe que el paquete va para la red Ethernet que está conectada allí, es decir, el paquete se reenvía por esa interfaz. Pero si el paquete coincide en 32 bits, el paquete no hay que reenviárselo a nadie, hay que procesarlo en el propio router. Es decir, usted le está haciendo ping al router, le está conectando por SSH al router, está accediendo al navegador web que está interno en el router, se está, no sé, haciendo cualquier tipo de validación en el router, pero el proceso no es reenviar, no es enrutar. El proceso es que el router actúe como un host, tanto en IPv4 como en IPv6. En realidad, la diferencia radica en que en IPv6 la coincidencia tienen que ser 128 bits en lugar de los 32 de una dirección IP versión 4. Rutas estáticas. A ver, miremos. Estas rutas conectadas directamente tienen una distancia administrativa de 0 y un costo de ruta o una métrica de 0. O sea, son lo más bajo que hay, es decir, son las preferidas ante cualquier otra cosa que queramos configurar. Rutas estáticas. Después de configurar las interfaces conectadas directamente y de agregarlas a la tabla de routing, se puede implementar el routing estático o dinámico. Las rutas estáticas se configuran de forma manual. Estas definen una ruta explícita entre dos dispositivos de red. A diferencia de los protocolos de routing dinámico, las rutas estáticas no se actualizan automáticamente y se deben reconfigurar de manera manual si se modifica la topología de la red. Los beneficios de utilizar rutas estáticas incluyen la mejora de la seguridad, la eficacia de los recursos. Las rutas estáticas consumen menos ancho de banda que los protocolos de routing dinámico y no se usa ningún ciclo de CPU para calcular y comunicar las rutas. La principal desventaja de usar rutas estáticas es que no se vuelven a configurar de manera automática si se modifica la topología de la red. El routing estático tiene tres usos principales. Facilita el mantenimiento de la tabla de routing en redes más pequeñas, en las cuales no está previsto que crezcan significativamente. Utiliza una única ruta predeterminada para representar una ruta hacia cualquier red que no tenga una coincidencia más específica con otra ruta en la tabla de routing. Las rutas predeterminadas se utilizan para reenviar tráfico a cualquier destino que esté más allá del próximo router adyacente o ascendente. Enruta tráfico hacia redes internas. Una red de rutas internas es aquella en la cual se accede a través de una única ruta y cuyo router tiene solo un vecino. Ojo, esto es una red de rutas internas o un router de conexión única. ¿Qué quiere decir? Que este router R2 generalmente va a tener una ruta predeterminada, perdón, R1 va a tener una ruta predeterminada hacia R2. A esto se le llama router de conexión única o red de conexión única o red de rutas internas. A ver. En este ejemplo se puede configurar una ruta estática en R2 para llegar a las redes de R1. Además, como el R1 tiene solo una forma de reenviar tráfico no local, se puede configurar una ruta estática predeterminada en R1 para señalar al R2 como el siguiente salto para todas las otras redes. Rutas estáticas en la tabla de enrutamiento. Para demostrar el enrutamiento estático, la topología de la figura se simplifica para mostrar solo una LAN conectada a cada enrutador.
La figura muestra las rutas estáticas IPv4 e IPv6 configuradas en R1 para alcanzar las redes 10.0.4.0 y 2001 de B8 a CAT4 en R2. Los comandos de configuración son solo para demostración y se describen en otro módulo. Entonces aquí tenemos una configuración de ruta estática donde básicamente estamos en R1 y le estamos diciendo que queremos configurar una ruta estática con el comando hyperroute a la red 10.0.4.0 con máscara de subred 255.255.255.0 a través de la IP del siguiente salto 10.0.3.2. Lo mismo estamos haciendo en IPv6, IPv6 route. Miren, lo único que cambia es IP por IPv6 route, la dirección de la red de destino, que es la 2001 de B8 a CAT4 de 64 bits, y le decimos que la IP del siguiente salto es la 2001 de B8 a CAT3 2.2.2. La salida muestra las entradas, aquí en este Show IP Road Static, la salida muestra las entradas de enrutamiento estático IPv4 e IPv6 en R1. En R1 que pueden alcanzar las redes 10.0.4.0 y la red IPv6. Observe que ambas entradas de enrutamiento utilizan el código de estado S. Indican que la ruta fue aprendida por una ruta estática. Ambas entradas también incluyen la dirección IP del router de siguiente salto a través del IP address. El static, a ver, sí, el parámetro static del comando showIPRoute muestra únicamente solo rutas estáticas. Es decir, si usted le dice showIPRoute static o static, solamente va a haber rutas estáticas. Lo mismo que si dice showIPv6 route static. Recuerden que showIPRoute y showIPv6 route nos muestra la tabla de enrutamiento completa, pero con esto estamos diciendo, oiga, solo muéstreme las rutas estáticas. Y aquí las vemos, una ruta estática, una red de destino IPv4 y aquí una distancia administrativa de 1, es decir, que después de las configuradas de las conectadas directamente, la siguiente mejor ruta es una ruta estática, porque tiene una distancia administrativa de 1 y generalmente tiene una métrica de 0. Generalmente, aunque eso lo podemos cambiar, incluso esto lo podemos cambiar también. Y tenemos la IP del router de siguiente salto. Lo mismo aquí, la red de destino, la longitud de prefijo, la distancia administrativa, la métrica o el costo de la ruta y la IP del siguiente salto. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí o todo claro? No, señor. Ok, vale. Protocolos de routing dinámico. Los routers utilizan protocolos de enrutamiento dinámico para compartir información sobre el estado y la posibilidad de conexión de redes remotas. Los protocolos de routing dinámico realizan diversas actividades como la detección de redes y el mantenimiento de las tablas de routing. Las ventajas importantes de los protocolos de enrutamiento dinámico son la capacidad de seleccionar la mejor ruta y la capacidad de descubrir automáticamente una nueva mejor ruta cuando se produce un cambio en la topología. El descubrimiento de redes es la capacidad de un protocolo de enrutamiento de compartir información sobre las redes que conoce con otros routers que también están usando el mismo protocolo de enrutamiento. Miren que puede ser contraintuitivo, ¿no? Descubrimiento de red no es la capacidad de encontrarlas, sino la capacidad de compartirlas con otros routers que usen el mismo protocolo. En lugar de depender de las rutas estáticas configuradas manualmente hacia redes remotas, en cada router los protocolos de routing dinámico permiten que los routers descubran estas redes de forma automática a través de otros routers. Estas redes y la mejor ruta hacia cada una se agregan a la tabla de routing del router y se identifican como redes descubiertas por un protocolo de routing dinámico.
La figura muestra los routers R1 y R2 que utilizan un protocolo de enrutamiento común para compartir información de red. Y aquí pues tenemos un mensajito de estos que dicen que compartiré con R2 todas las redes que conozco y le diré a R2 cuando haya cambios. Lo mismo está haciendo R2, que va a compartir con R1 y que le informará cuando haya cambios. Esas son partes de las funciones de los protocolos de enrutamiento dinámico. Pero como les digo, lo veremos más adelante. Rutas dinámicas en la tabla de enrutamiento IP. En el ejemplo anterior, se usaban rutas estáticas a las redes 10.0.04 y a la ACAT4. Estas rutas estáticas ya no están configuradas y ahora OSPF se utiliza para aprender dinámicamente todas las redes conectadas a R1 y R2. Los siguientes ejemplos muestran las entradas de enrutamiento de OSPF IPv4 e IPv6 en R1 que puedan llegar a estas redes en R2. Observe que ambas entradas de enrutamiento utilizan el código de estado O para indicar que la ruta fue aprendida por el protocolo de enrutamiento OSPF. Ambas entradas incluyen la dirección IP del router de siguiente salto a través de la dirección IP de destino. Bueno, del router, no de destino, sino del router. Nota, los protocolos de enrutamiento IPv6 utilizan la dirección de vínculo local del router de siguiente salto. La configuración de enrutamiento OSPF para IPv4 e IPv6 está fuera del alcance de este curso. Bueno, sí, de este módulo 2 en módulo 3, esto es lo que más se trabaja. IPv6, OSPF. Entonces aquí vemos un show IP route y un show IPv6 route. El show IP route nos muestra dos rutas aprendidas por OSPF, tal cual como lo vimos ahorita, una para la red 4, una para la red 5, distancia administrativa 110, que es la del OSPF. Miren que OSPF no se preferirá sobre una ruta estática ni sobre una red conectada directamente. ¿Por qué? Porque la red conectada aquí tendrá un 0 y la ruta estática aquí tendrá un 1. Entonces, esto estará mucho después. Y ambas rutas tienen una métrica o un costo de ruta de 50. Después veremos cómo se calcula eso. Y ambas rutas van a través del router con la IP 10.032. Y a ambas rutas se envían los paquetes por la interfaz serial 011. Y tienen un tiempo muy similar de haber sido actualizadas las rutas. IPv6 Route nos muestra lo mismo. Ruta OSPF, red de destino, distancia administrativa, costo de ruta. Miren que a pesar de que el protocolo es IPv4 y aquí el protocolo es IPv6, la distancia administrativa es la misma. ¿Por qué? Porque el protocolo es OSPF. Y el costo de la ruta es el mismo. ¿Por qué? Porque el trayecto en realidad es el mismo. Si miramos, para llegar a cualquiera de estas dos redes, se usa la misma interfaz de destino y el ancho de banda de la interfaz de salida y el otro ancho de banda son iguales, porque son dos interfaces Gigabit Ethernet y esta interfaz serial. Entonces el costo de la ruta es el mismo. Eso en el caso de OSPF, porque OSPF usa el ancho de banda para calcular su costo de ruta. Pero, como les digo, eso lo vemos más adelante. Interfaz de salida serial 1. Interfaz de salida serial 1. IP de siguiente salto. En este caso, la IP de siguiente salto es la dirección de enlace local o de link local del router de siguiente salto. Ahora, cuando vimos el ejemplo acá arriba, en el estático, aquí en el estático, si ven, aquí no utilizamos de IP de siguiente salto una dirección de link local, sino esta es una dirección GUA o global. Pero también pudimos haber utilizado la de enlace local sin ningún problema. Ruta predeterminada o Gateway of Last Resort o Gateway de último recurso. Las rutas predeterminadas son similares a un gateway predeterminado en un host. La ruta predeterminada especifica un enrutador de siguiente salto que se utilizará cuando la tabla de enrutamientos no contiene una ruta específica que coincida con la dirección IP de destino.
Una ruta predeterminada puede ser una ruta estática o aprenderse automáticamente de un protocolo de enrutamiento dinámico. Una ruta predeterminada tiene una entrada de ruta IPv4 de 0.0.0.0/0 o una entrada de ruta IPv6 de 2.2./0. Miren cómo IPv6 mete miedo y todo por los caracteres alfabéticos que tiene o por el hexadecimal, pero a la hora de la verdad termina simplificando muchas cosas. ¿Ya? Miren cómo este quad 0 lo escribimos simplemente así. Esto significa que ningún bit debe coincidir entre la dirección IP destino y la ruta predeterminada. La mayoría de los routers empresariales tiene una ruta predeterminada en su tabla de enrutamiento. Esto es para reducir el número de rutas en una tabla de enrutamiento. Bueno, cuando aquí dice que la mayoría de los routers empresariales tienen una ruta, no quiere decir que venga de fábrica, sino que la mayoría de administradores de red empresariales configuran una ruta estática predeterminada. Un router, como un router doméstico de oficina pequeña que solo tiene una LAN, puede llegar a todas sus redes remotas a través de una ruta predeterminada. Esto es útil cuando el router solo tiene conectadas redes conectadas directamente y un punto de salida a un enrutador de un proveedor de servicios. Esos routers que tenemos en la casa, que van hacia nuestro ISP, esos routers tienen simplemente una ruta predeterminada. Y pare de contar. El resto en la interfaz directamente conectada, que es nuestra red local, la que nos asigna el proveedor de Internet. En las figuras, los routers R1 y R2 utilizan OSPF para compartir información de enrutamiento sobre sus propias redes. R2 tiene una ruta estática predeterminada al router ISP. R2 reenviará al router ISP cualquier paquete con una dirección IP de destino que no coincida específicamente con una de las redes de su tabla de enrutamiento. Esto incluirá todos los paquetes destinados hacia Internet. R2 ha compartido su ruta predeterminada con R1 utilizando OSPF. R1 ahora tendrá una ruta predeterminada en su tabla de enrutamiento que aprendió dinámicamente de OSPF. R1 también reenviará a R2 cualquier paquete con una dirección de destino que no coincida específicamente con una de las redes en su tabla de enrutamiento. Los ejemplos siguientes muestran la tabla de enrutamiento IPv4 y IPv6 para las rutas estáticas predeterminadas. Aquí en R2 se configuró manualmente la ruta estática predeterminada, tanto para IPv4 como para IPv6. Estructura de una tabla de enrutamiento IP versión 4. Aunque ya la hemos visto, pero vamos a repasar. IPv4 se estandarizó a principios de la década de 1980, utilizando la arquitectura de direccionamiento de clases ahora obsoleta. La tabla de enrutamiento IPv4 se organiza utilizando esta misma estructura de clases. Esa estructura de clase creo que ya la hemos visto en algún momento o la vieron en el módulo anterior. Era que había redes de clase A, clase B, clase C y clase D. Incluso había una clase E experimental por allá. Pero clase A eran redes que tenían una longitud de prefijo de 8 bits y fijo. La clase B tenía una longitud de prefijo de 16 bits y la clase C tenía una longitud de prefijo de 24 bits. Y así estaban todos. Pero con el agotamiento de IPv4, pues eso cambió y se volvió obsoleto. Y ahora trabajamos redes de longitud variable. Entonces ya no aplican las clases. Y por eso, pues podemos tener máscaras de 24 bits, de 25, de 26 o de 16, de 17, de 18 y así sucesivamente. En la Show IP Road, la salida, observe que algunas entradas de ruta se dejan justificadas mientras que otras están sangradas. Esto se basa en la forma en que el proceso de enrutamiento busca en la tabla de enrutamiento IPv4 la coincidencia más larga. Todo esto fue debido a un discurso de clase. Aunque el proceso de búsqueda ya no utiliza las clases, la estructura de la tabla de enrutamiento IPv4 sigue conservándose en este formato. Entonces tenemos rutas que están justificadas hacia la izquierda, como estas rutas que tenemos aquí,
Y tenemos rutas que tienen cierta sangría, como estas que tenemos aquí, estas que tenemos aquí, y estas que tenemos aquí, y esta de acá. Aunque los detalles de la estructura están fuera del alcance de este módulo, es útil reconocer la estructura de una tabla. Una entrada sangrada se conoce como una ruta secundaria y una entrada de ruta se sangra si es la subred de una dirección con clase, red de clase A, B o C. Las redes conectadas directamente siempre tendrán sangría, rutas secundarias, porque la dirección local de la interfaz siempre se introduce en la tabla de enrutamiento como /32. La ruta secundaria incluirá el origen de la ruta y toda la información de reenvío como la dirección del siguiente salto. Entonces, ¿cuál contiene la dirección de siguiente salto? La ruta justificada. A ver, una entrada de ruta se sangra si es la subred. Aquí tenemos ruta sangrada, es subred de una red de clase A que tenemos aquí arriba. Perdón, de una red con clase que tenemos aquí arriba. Entonces, asumimos que estas son subrutas o subredes de esta ruta principal. La ruta secundaria incluirá el origen de la ruta y toda la información de reenvío, como la dirección de siguiente salto. La dirección de red con clase de esta subred se mostrará encima de la entrada de ruta con menos sangría y sin código fuente. Esto se denomina ruta principal. Entonces, rutas principales, rutas secundarias. Estas son rutas que tenemos que podrían denominarse rutas secundarias, pero no están determinadas como una ruta como una subred de estas rutas. ¿Sí ve? Que aquí siempre nos dice, esta ruta está variablemente subneteada, es decir, hay unas subredes de longitud variable en esta ruta. Nota, esto es solo una breve introducción a la estructura de una tabla de enrutamiento IPv4 y no cubre detalles ni detalles específicos de esta arquitectura. El siguiente ejemplo muestra una tabla de enrutamiento IPv4 de R1 en la topología. Observe que todas las redes de la topología son subredes, que son rutas secundarias de la red con clase A de la ruta principal 10.0.0/8. Y aquí tenemos, todas estas rutas son subredes de esta red con clase. Y por eso él nos dice aquí, vea, la red 10.0.0/8, nadie dijo que fuera /8, de hecho esa red no la tenemos configurada en ninguna parte, pero él asume que todo esto, /24, /32, son subredes de esta red con clase. Porque las redes de clase A tenían las redes aparte de tener eh, una longitud de prefijo específica, tenían un código con el que arrancaban. Entonces, si la red empezaba por unos bits específicos, se consideraba de clase A. Si empezaba con otros bits, se consideraba clase B y con otros de clase C y así sucesivamente. Eso quiere decir que había rangos de direcciones para cada clase. Estructura de una tabla de enrutamiento IPv6. El concepto de direccionamiento con clase nunca formó parte de IPv6, por lo que la estructura de una tabla de enrutamiento con IPv6 es muy simple. Cada entrada de la ruta IPv6 está formateada y alineada de la misma manera. Entonces aquí tenemos todas nuestras rutas alineadas de la misma manera. Aquí nunca existió clases y entonces no hay necesidad de decir que una red es subred de ninguna otra. Distancia administrativa. Una entrada de ruta para una dirección de red específica, longitud de prefijo y prefijo, solo puede aparecer una vez en la tabla de enrutamiento. Sin embargo, es posible que la tabla de enrutamiento aprenda acerca de la misma dirección de red desde más de un origen de enrutamiento. Excepto por circunstancias muy específicas, solo se debe implementar un protocolo de enrutamiento dinámico en un router. Sin embargo, es posible configurar tanto OSPF como EIGRP en un router.
y ambos protocolos de routing pueden descubrir la misma red de destino. Sin embargo, cada protocolo de routing puede decidir tomar una ruta diferente para llegar al destino según las métricas de este protocolo de routing. Esto plantea algunas preguntas como las siguientes. ¿Cómo sabe el router cuál fuente usar, OSPF o IGRP? ¿Qué ruta instalará el router en la tabla de routing, la ruta aprendida por OSPF o la ruta aprendida por IGRP? El iOS de Cisco utiliza lo que se conoce como distancia administrativa para determinar la ruta que se debe instalar en la tabla de routing. La distancia administrativa representa la confiabilidad de la ruta. Cuanto menor es la distancia administrativa, mayor es la confiabilidad de la ruta. Dado que IGRP tiene una distancia administrativa de 90 y OSPF tiene una distancia administrativa de 110, la entrada de ruta e IGRP se instalará en la tabla de enrutamiento. Nota: la distancia administrativa no representa necesariamente que el protocolo de enrutamiento dinámico es mejor. Sí, eso no lo representa. Sino básicamente, pues, se estandarizó. En el caso de los protocolos de enrutamiento, se estandarizó. Y en el caso de IGRP, tiene un enrutamiento, una distancia administrativa de 90 en el iOS de Cisco, porque IGRP es un protocolo de Cisco. En cambio, OSPF es un protocolo estándar, entonces ellos por eso le colocan una distancia administrativa menor a su propio protocolo. Un ejemplo más común es un router que aprende la misma dirección de red de una ruta estática y un protocolo de enrutamiento dinámico, como OSPF. Por ejemplo, la distancia administrativa de una ruta estática es 1, mientras que la distancia administrativa de una ruta descubierta por OSPF es 110. El router elige la ruta con la distancia administrativa más baja entre dos rutas diferentes al mismo destino. Cuando un router puede elegir entre una ruta estática y una OSPF, la ruta estática tendrá prioridad. Nota: las redes conectadas directamente tienen la distancia administrativa más baja, de 0. Solo una red conectada directamente puede tener una distancia administrativa de 0. En la ilustración se muestran los diferentes protocolos de routing y sus distancias administrativas. Entonces, conectado directamente, 0. Ruta estática, 1. Ruta resumida del protocolo IGRP, 5. Esto después veremos qué es. BGP externo, 20. EIGRP interno, 90. OSPF, 110. RIP, 120. Ahora, ¿qué les digo yo? Apréndanse estas dos y esta, es decir, 0, 1, 90, 110 y 120. Conectada directamente, ruta estática, OSPF, EIGRP interno, OSPF y RIP. No siendo tan importante RIP, pero apréndansela: 0, 1, 90, 110, 120. Compruebe su comprensión de la tabla de enrutamiento. ¿Cuál tabla de routing no es correcta? Wow, no, esto... Vamos a ver. ¿Qué principio de la tabla de routing no es correcto? Primero, todos los routers hacen su decisión solo, basados en la información que tienen en su propia entrada de routing. Segundo, el hecho de que un router tiene cierta información en su tabla de enrutamiento no significa que otros routers tienen la misma información. Y tercero, la información de router o de routing acerca de una ruta de una red a otra también provee información de enrutamiento en reversa o la ruta de retorno. ¿Cuál de las tres no es cierta? La última. La última. Correcto. ¿Cuál entrada de ruta se utilizará para un paquete con una dirección IP de destino que hace match o que coincide con la dirección IP de una de las interfaces del router?
P para directamente conectada, L para local, S para estática o depende de la fuente de la ruta. Repito la pregunta. ¿Cuál entrada de ruta se utilizará para un paquete el cual su dirección IP de destino coincide con la dirección IP de una de las interfaces del router? Mejor dicho, ¿cuál de estos señala o identifica que una interfaz de router? C, L, S o depende. L. Local. Ok. ¿Qué tipo de red qué tipo de red es accedida por un único router que tiene solamente un vecino? Las redes de única ruta o stop networks, las redes directamente conectadas, las redes de siguiente salto o las redes locales. ¿La directamente conectada? Ojo, ¿qué tipo de red se accede únicamente por o qué tipo de red se accede por una única ruta y su router tiene solo un vecino, un router vecino? Redes de ruta única, redes directamente conectadas, redes de siguiente salto o redes locales. La 1. ¿Cuáles dos fuentes de ruta tienen la habilidad de automáticamente descubrir los nuevos mejores caminos cuando existe un cambio en la topología? Las rutas estáticas, rutas por OSPF, por IGRP o la ruta por defecto. OSPF y GDP. ¿Verdadero o falso? Una ruta por defecto solo puede ser aprendida de manera estática. Falso. Un administrador de red configura una ruta estática para la misma red de destino que fue aprendida automáticamente por un router utilizando OSPF. ¿Qué ruta se instalará y por qué? Se instalará la ruta estática porque tiene una menor métrica, se instalará la ruta estática porque tiene una menor distancia administrativa, se instalará la ruta OSPF porque tiene menor métrica o la OSPF porque tiene menor distancia administrativa. ¿Cuál de las cuatro? La segunda. Ok, hagamos el check. Perfecto. Listo. Avancemos. Enrutamiento estático y dinámico. ¿Estático o dinámico es la pregunta que debo usar? En el tema anterior se discutieron las formas en que un router crea su tabla de enrutamiento. Por lo tanto, ahora sabe que el enrutamiento, como el direccionamiento IP, puede ser estático o dinámico. ¿Debería usar enrutamiento estático o dinámico? La respuesta es ambas cosas. El routing estático y el routing dinámico no son mutuamente excluyentes. En cambio, la mayoría de las redes utilizan una combinación de protocolos de routing dinámico y rutas estáticas. Rutas estáticas. Las rutas estáticas se utilizan comúnmente en los siguientes escenarios, como ruta predeterminada de reenvío de paquetes a un proveedor de servicios, es decir, generalmente va a haber una ruta estática hacia el ISP y generalmente va a ser una ruta predeterminada. Para rutas fuera del dominio de enrutamiento y no aprendidas por el protocolo de enrutamiento dinámico. Cuando el administrador de red desea definir explícitamente la ruta de acceso para una red específica y para el enrutamiento en redes de código auxiliar. Las rutas estáticas son útiles para redes más pequeñas con solo una ruta hacia una red externa. También proporcionan seguridad en redes más grandes, por ciertos tipos de tráficos o enlaces a otras redes que necesitan más control. Protocolos de enrutamiento dinámico. Eso de la seguridad lo vamos a ver en el módulo 3 de por qué es más seguro utilizar enrutamiento estático que enrutamiento dinámico. Pero a grosso modo, está relacionado con el hecho de que para enrutamiento dinámico los routers intercambian mensajes, ¿sí? Y estos mensajes contienen la topología de la red. Si alguien logra capturar y descifrar esos mensajes,
puede intentar alterar la topología de la red. Son más ligeras, es decir, tienen menos consumo para el router. ¿Por qué? Porque usted configuró la ruta manualmente. El router no tiene ni que estar viendo si la ruta cambia para informarle a nadie, ni tiene que estar haciendo recálculos de ruta. En cambio, en los protocolos de enrutamiento dinámico, parte de la CPU del enrutador se está usando para administrar el protocolo de enrutamiento dinámico. Entonces, digamos que esas son algunas ventajas y desventajas entre los dos tipos de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento dinámico ayudan a administrar la red, ayudan al administrador de red a administrar el proceso riguroso y lento de configuración y mantenimiento de las rutas estáticas. Los protocolos de enrutamiento dinámico se implementan en cualquier tipo de red que consta de más de unos pocos enrutadores. Los protocolos de enrutamiento dinámico son escalables y determinan automáticamente las mejores rutas si se produce un cambio en la topología. Esto al cambio es una ventaja. Usted no tiene sino que agregar un nuevo enrutador cuando la topología crece, configurarle el protocolo de enrutamiento dinámico y automáticamente esas redes que pongan ese enrutador se anunciarán y se aprenderán y la red funcionará. En cambio, si usted tiene enrutamiento estático y pone un nuevo enrutador con unas nuevas redes, tiene que ir router por router configurándolos todos. Los protocolos de enrutamiento dinámico se utilizan comúnmente en los siguientes escenarios. En redes que consisten en más de unos pocos routers, cuando un cambio en la topología de red requiere que la red determine automáticamente otra ruta, y la escalabilidad. A medida que la red crece, el protocolo de enrutamiento dinámico aprende automáticamente sobre cualquier red nueva. La tabla de enrutamiento muestra La tabla muestra una comparación de algunas de las diferencias entre el enrutamiento dinámico y estático. Características: complejidad de la configuración. El enrutamiento dinámico es independiente del tamaño de la red. El enrutamiento estático aumenta con el tamaño de la red. Claro, porque recuerden que hay que configurar no solamente la ruta de ida, sino la ruta de regreso. Es decir, hay que ir router por router configurando las rutas de idas y luego router por router configurando las rutas de regreso. En términos generales, yo configuraré las rutas de ida y de regreso al mismo tiempo en cada router, pero de todas maneras, debo tener en la cabeza toda la topología de la red a la hora de hacer esas configuraciones y esos comandos. Cambios de topología. Se adapta automáticamente a los cambios de la topología. Y en el caso del routing estático, se requiere intervención del administrador. Si un enlace falla, no hay nada que hacer, toca ir y reconfigurar. En cambio, en routing dinámico, simplemente los routing descubren la nueva topología y se adaptan. Escalabilidad. Adecuado para topologías complejas, adecuado para topologías simples, el routing estático. Seguridad. En routing dinámico, la seguridad debe estar configurada. En el routing estático, la seguridad es inherente, es decir, esto es seguro. Uso de recursos. El routing dinámico usa CPU, memoria, ancho de banda de los enlaces. El routing estático no se necesitan recursos adicionales. Predictibilidad de la ruta. La ruta depende de la topología y el protocolo de enrutamiento utilizados. En cambio, en el routing estático, la topología o la ruta la determina específicamente el administrador de red cuando hace la configuración. ¿Por qué? Porque él específicamente dice por cuál router hay que reenviar o a cuál router hay que reenviarle los paquetes. Evolución de protocolos de routing dinámico. Los protocolos de enrutamiento dinámico se utilizan en el ámbito de las redes desde finales de la década de los 80. Uno de los primeros protocolos de enrutamiento fue RIP. RIP versión 1 se lanzó en 1988, pero ya en 1969 se utilizaban algunos de los algoritmos básicos en dicho protocolo. En la Advanced Research Project Agency Network, o ARPANET, que es lo que da origen a todo este rollo del Internet, todo ese rollo. A medida de que las redes evolucionaron y se volvieron más complejas, surgieron nuevos protocolos de enrutamiento. El protocolo RIP se actualizó a RIP 2
para hacer lugar al crecimiento en el entorno de red. Sin embargo, RIP versión 2 aún no se escala a las implementaciones de redes de mayor tamaño de la actualidad. Con el objetivo de satisfacer las necesidades de las redes más grandes, se desarrollaron dos protocolos de enrutamiento, el protocolo OSPF, u Open Shortest Path First, abrir primero la ruta más corta, y el sistema de intercambio de sistemas, y el sistema intermedio a sistema intermedio, bueno, en realidad es sistema intermediario a sistema intermediario, IS-IS, que es otro protocolo de red. Cisco desarrolló el protocolo de enrutamiento de Gateway Interior IGRP, IGRP mejorado, que se conoce como EIGRP, como Enhanced IGRP, que también tiene buena escalabilidad en implementaciones de redes más grandes. Asimismo, surgió la necesidad de conectar distintos dominios de enrutamiento de diferentes organizaciones y proporcionar enrutamiento entre ellas. En la actualidad se utiliza el protocolo de gateway fronterizo o protocolo de gateway de borde, Border Gateway Protocol se llama en realidad, entre proveedores de servicios de Internet, ISPs. El protocolo BGP también se utiliza entre los ISP y sus clientes privados más grandes para intercambiar información de enrutamiento. En la figura se muestra la línea cronológica de la introducción de los diversos protocolos. Y aquí tenemos una línea que nos muestra cómo han surgido esos protocolos desde 1982 hasta el 2008. but leave it. A fin de admitir la comunicación basada en IPv6, se desarrollaron versiones más nuevas de los protocolos de routing, como se muestra en la pila de IPv6 en la figura 2. La tabla clasifica los protocolos de enrutamiento actuales. Los protocolos de puerta de enlace interior o protocolos de gateway interior, Interior Gateway Protocol, son protocolos de enrutamiento utilizados para intercambiar información de enrutamiento dentro de un dominio de enrutamiento administrados por una sola organización. Solo hay un EGP y es BGP. O sea, solo hay un EGP. Un EGP es un Exterior Gateway Protocol o un protocolo de gateway exterior. Y es BGP. BGP se utiliza para intercambiar información de enrutamiento entre diferentes organizaciones, conocidos como sistemas autónomos. Los ISP utilizan BGP para enrutar paquetes a través de Internet. Los protocolos de enrutamiento vectorial de distancia, estado de vínculo y vector de rutas se refieren al tipo de algoritmo de enrutamiento utilizado para determinar la mejor ruta. Entonces tenemos dos tipos de routers de enrutamiento, los protocolos de enrutamiento de gateway interior y los protocolos de enrutamiento de gateway exterior. Dentro de los de gateway interior tenemos el OSPF, el IGRP, el RIP, etcétera, etcétera. Y dentro de los de enrutamiento de gateway exterior, única y exclusivamente tenemos el BGP. Ahora, ¿quiénes usan protocolos de gateway interior? Casi todo el mundo. ¿Quiénes usan protocolos de enrutamiento de gateway exterior? Los ISPs y las grandes organizaciones para enrutar entre ellos. Entonces, por ejemplo, Telefónica y ETB y Claro y Americatel y cualquier otro tipo de proveedores de Internet al interior de sus redes muy probablemente utilizan OSPF o utilizan EIGRP o cualquier otro protocolo de estos. Pero para intercomunicarse entre ellos, es decir, para enrutar paquetes hacia otro proveedor de Internet, el protocolo que se usa es BGP. Y aquí tenemos protocolos de gateway interior. Tenemos protocolos de vector distancia y protocolos de estado de enlace. Los protocolos, y como vemos aquí, se refieren básicamente al tipo de algoritmo que se utiliza para determinar la mejor ruta. Entonces, protocolos de vector distancia tenemos el RIP, el IGRP, el RIP-NG para IPv6 y el IGRP para IPv6. Y protocolos de estado de enlace, el OSPF,
versión 2, sistema intermediario es sistema intermediario, y en IPv6 el OSPF versión 6 y el SIS para IP versión 6. Y protocolo de gateway exterior, que solamente tenemos el BGP, que es BGP4 y BGP-MP para IP versión 6. Y son protocolos de vector ruta. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos OSPF. Vamos a ver lo que significa protocolo de estado de enlace. Y cuando veamos EIGRP vamos a ver lo que significa vector distancia. O sea, ahí vamos a aclarar todo este tipo de cosas. Conceptos de protocolo de routing dinámico. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Ok. Un protocolo de routing, estamos hablando de conceptos de protocolo de routing dinámico. Un protocolo de routing es un conjunto de procesos, algoritmos y mensajes que se usan para intercambiar información de routing y completar la tabla de routing con la elección de los mejores caminos que realiza el protocolo. El objetivo de los protocolos de routing dinámico incluye lo siguiente: detectar redes remotas, mantener la información de routing actualizada, seleccionar la mejor ruta hacia las redes de destino y poder encontrar el mejor camino nuevo si la ruta actual deja de estar disponible. Esto de detectar redes remotas básicamente consiste en aprender redes remotas. ¿Cómo aprende de redes remotas? Por los mensajes que le envían los otros routers. Esto de mantener la información de routing actualizada es que el protocolo se encarga de instalar en la tabla de enrutamiento bueno, no solamente por eso, pero sí se encarga de instalar en la tabla de enrutamiento la mejor ruta, pero también se encarga de que cuando la topología cambia porque un enlace falla o lo que sea, comunicárselo a los otros routers. Esto se conoce como mantener la información de routing actualizada. Elegir la mejor ruta hacia la red de destino. El protocolo analiza toda la información de enrutamiento que tiene, tanto la propia como la aprendida por los mensajes de los otros routers, y determina o calcula cuál es la mejor ruta. ¿A través de qué? De su métrica, como la quiera calcular, sea contando los routers, o sea determinando el camino con mejor ancho de banda, o sea, como sea. Y esa ruta es la que instala en la tabla de enrutamiento. Y poder encontrar un mejor camino si la ruta actual deja de estar disponible. El router, básicamente, si la ruta actual deja de estar disponible, analiza toda la información de routing que tiene, selecciona la nueva mejor ruta y la instala en la tabla de enrutamiento. Incluso algunos routers algunos protocolos tienen la posibilidad de enviar una pregunta, de preguntar, oiga, perdí la ruta, ¿alguien más sabe cómo llegar a esta ruta aparte de mí? Y recibir respuesta y actualizar. Los componentes principales de los protocolos de routing dinámico incluyen los siguientes: estructura de datos, mensajes de protocolo y algoritmos. Estructura de datos. Por lo general, los protocolos de routing utilizan tablas o bases de datos para sus operaciones. Esta información se guarda en la RAM. Son bases de datos, pero no son bases de datos tradicionales como las que nosotros manejamos por ahí, el SQL Server, el Oracle, el Postgre, el Access, ¿no? Son unas bases de datos propietarias de cada protocolo, son unos esquemas de información que almacenan en memoria. Y esto es importante: la estructura de datos o la base de datos del protocolo nunca se guarda en ninguna parte. Lo que se guarda en la configuración es, en el startup config, es la configuración del protocolo, pero no las rutas que aprende. Mensajes del protocolo de routing. Los protocolos de routing usan varios tipos de mensajes para descubrir routers vecinos, intercambiar información de routing y realizar otras tareas para descubrir la red y conservar la información precisa acerca de ella. Entonces los routers, cuando tienen un protocolo de enrutamiento dinámico, intercambian diversos tipos de mensajes. Algunos tipos de mensajes son para notificar o para publicar las redes que tienen. Otros mensajes son para comunicar que tienen el protocolo activo y descubrir routers vecinos. Otros son para notificar cambios en la topología. Y otros mensajes son simplemente para decir o para comunicar que siguen activos.
Si un router sigue activo, se consideran activas las rutas que tiene. Si un router deja de enviar mensajes para notificar que está activo, los otros routers empiezan a descartar la información de enrutamiento que tienen de ese router. Y algoritmo. Un algoritmo es una lista finita de pasos que se usan para llevar a cabo una tarea. Los protocolos de routing usan algoritmos para facilitar información de routing y para determinar la mejor ruta. Estos protocolos permiten a los routers compartir información en forma dinámica sobre redes remotas y ofrecer esta información automáticamente en sus propias tablas de routing. Y aquí vamos a ver una animación. Y ahí está enviando R1 mensajes de actualizar la topología. Es uno de los tipos de mensajes que se envían. Los protocolos de routing determinan la mejor ruta hacia cada red y a continuación esa ruta se ofrece a la tabla de routing. La ruta se instalará en la tabla de routing si no hay otro origen de routing con una distancia administrativa menor. Uno de los beneficios principales de los protocolos de routing dinámico es que los routers intercambian información de routing cuando se produce un cambio en la topología. Este intercambio, permite a los routers obtener automáticamente información sobre nuevas redes y también encontrar rutas alternativas cuando se produce una falla del enlace en la red actual. El mejor camino, determinar el mejor camino. Antes de ofrecer una ruta a una red remota a la tabla de enrutamiento, el protocolo de enrutamiento dinámico debe determinar la mejor ruta a esa red. La determinación de la mejor ruta implica la evaluación de varias rutas hacia la misma red de destino, si las hay, porque si no hay, pues no hay nada que evaluar, hay que ofrecer ese punto. Y la selección de la ruta óptima o la más corta para llegar a esa red. Cuando existen varias rutas hacia la misma red, cada ruta utiliza una interfaz de salida diferente en el router para llegar a esa red. El mejor camino es elegido por un protocolo de enrutamiento en función del valor o la métrica que usa para determinar la distancia para llegar a esa red. Una métrica es un valor cuantitativo, es decir, es un número, que se utiliza para medir la distancia que existe hasta una red determinada. El mejor camino a una red es la ruta con la métrica más baja. Los protocolos de enrutamiento dinámico generalmente usan sus propias reglas y métricas para contribuir a actualizar las tablas de enrutamiento. El algoritmo de enrutamiento genera un valor o una métrica para cada ruta a través de la red. Las métricas se pueden calcular sobre la base de una sola característica o varias características de una ruta, es decir, de la ruta física real para llegar a la red de destino. Algunos protocolos de enrutamiento pueden basar la elección de la ruta en varias métricas, combinándolas en un único valor métrico. Y aquí tenemos algunas métricas. Protocolo de enrutamiento RIP o Routing Information Protocol. La métrica es el recuento de saltos. Cada router a lo largo de la ruta agrega un salto al recuento de saltos. Se permite un máximo de 15 saltos. Es decir, cuando RIP calcula el costo o la métrica para una ruta, lo que cuenta es cuántos routers tiene que atravesar. Y entre menos routers tenga que atravesar, mejor es la ruta, porque menor será la métrica. OSPF, la métrica es el costo que está basado en el ancho de banda acumulado de origen a destino. A los enlaces más rápidos se les asigna un costo más bajo en comparación con los enlaces más lentos. Entonces, ¿qué hace OSPF? OSPF no le importa cuántos routers tiene que atravesar, sino que él va sumando los anchos de bandas. Si la interfaz es lenta, suma un valor más alto. Si la interfaz es muy rápida, suma un valor más bajito. Al final, ¿qué va a pasar? Pues que va a tomar la ruta con el mejor ancho de banda. Entonces, por ejemplo, puede tener dos rutas. Una en donde atraviesa 10 routers, pero esos 10 routers tienen enlaces gigabit Ethernet. Entonces vamos a suponer que esa ruta vale 10. Y tiene otra donde solamente atraviesa 3 routers, pero tienen enlaces seriales muy lentos. Entonces, a pesar de que son 3 routers, esa tendrá un costo mayor y no será la seleccionada.
Al contrario de RIP. RIP, en este escenario que les estoy planteando de 10 routers súper rápidos y 3 súper lentos, escogería los 3 súper lentos. ¿Por qué? Porque son menos routers que atravesar. Entonces ya ahí vemos la ventaja de OSPF sobre RIP en este caso. Aparte que OSPF no le importa cuántos routers atraviese, aunque generalmente a los 30 routers ya se descarta el paquete, pero RIP a los 15 saltos ya mueve el paquete. Ya no los permite. Protocolo de routing de gateway interior mejorado o EIGRP. Calcula una métrica basada en el ancho de banda más lento y el retardo anormales. También podría incluir la carga, la confiabilidad a la métrica del cálculo. Bueno, este tiene una mezcolanza de cosas. Pero utiliza el ancho de banda de la interfaz y el retardo. Ahora, el retardo no es un valor que se mida. El ancho de banda de la interfaz está determinado por el tipo de interfaz. Y el retardo es un valor que lo vemos cuando decimos un show interfaces, que está marcado como DLY. Y ese es un valor teórico que ha sido asignado también a cada tipo de interfaz. Entonces no es un valor que se calcule. No está referido al retardo real que puedan estar teniendo la interfaz, sino es un valor que se supone o teóricamente es el valor que demora el paquete en atravesar la interfaz. Y aquí vamos a ver otra animación. Vamos a ver de qué trata. Nos dice, en la animación de la ilustración se destaca cómo la ruta puede ser diferente según la métrica que se utilice. Si falla la mejor ruta, el protocolo de enrutamiento dinámico seleccionará automáticamente la nueva mejor ruta si existe. Y aquí tenemos el proceso. Vamos, miramos. Se selecciona un paquete. Aquí la métrica es conteo de saltos. Entonces se selecciona esa ruta de 100 megabits porque solamente hay un router que atravesar. Si se usa el ancho de banda como en OSPF, pues se utilizará la otra ruta porque es mucho más rápida. Es una ruta que tiene 2 gigabits de ancho de banda en lugar de los 100 megabits de ancho de banda que tiene la primera. Balanceo de carga. ¿Qué sucede si la tabla de routing tiene 2 o más rutas con métricas idénticas hacia la misma red de destino? Cuando un router tiene 2 o más rutas hacia un destino con métricas del mismo costo, el router reenvía los paquetes utilizando ambas rutas por igual. Esto se denomina balanceo de carga del mismo costo. La tabla de routing contiene una única red de destino, pero tiene varias interfaces de salida, una para cada ruta del mismo costo. El router reenviará los paquetes utilizando las distintas interfaces de salida que se indican en la tabla de routing. Si está configurado correctamente, el balanceo de carga puede aumentar la efectividad y el rendimiento de la red. El balanceo de carga de igual costo se implementa automáticamente mediante los protocolos de enrutamiento dinámico. Se habilita con rutas estáticas cuando hay varias rutas estáticas a la misma red de destino utilizando diferentes enrutadores de siguiente salto. Nota, solamente el EIGRP admite balanceo de carga con distinto costo. Solamente. Y aquí tenemos una animación que nos muestra el efecto de tener balanceo de carga. Y vamos a reproducir la animación. El paquete se envía un paquete por una ruta y otro paquete por otra y así alternándose para aprovechar el ancho de banda total disponible. Es como si tuviéramos el doble de ancho de banda en este caso. Compruebe su comprensión. ¿Cuál tipo de enrutamiento se adapta automáticamente a los cambios de topología? ¿Estático, dinámico o ambos protocolos lo hacen? Protocolos de routing dinámico. Ok. ¿Qué tipo de enrutamiento se utiliza normalmente con una red de código auxiliar? Redes simples. Rutas estáticas.
¿Qué métrica utiliza OSPF para determinar la mejor ruta? ¿Conteo de saltos, costo, ancho de banda y retraso? ¿O lo decide el administrador de la red? Costo. Costo, efectivamente, que es la sumatoria de los anchos de bandas en la ruta. ¿Qué término se utiliza para describir el enrutamiento de dos o más rutas a un destino con métricas de costes iguales? Selección de ruta equitativa, igualdad de paquetes hacia adelante, equilibrio de carga de mismo costo o enrutamiento de igual costo. De equilibrio de carga. Ok, o balanceo de carga que viene siendo lo mismo. Good job. Práctica del módulo, prueba del módulo, conceptos de routing. Esto es 14, determinar mejor ruta, reenvío de paquetes. Prueba de módulo. Bueno, esta prueba de módulo la hacen ustedes solitos y vamos a ver ruta estática. Tipos de rutas estáticas. Bueno, hasta ahí tenemos alguna duda, alguna inquietud. No, señor. Ok. Tipos de rutas estáticas. Las rutas estáticas se implementan comúnmente en una red. Esto es cierto incluso cuando hay un protocolo de enrutamiento dinámico configurado. Por ejemplo, una organización podría configurar una ruta estática predeterminada para el proveedor de servicios y anunciar esta ruta estática a otros routers corporativos mediante el protocolo de enrutamiento dinámico. Hay una cosa específica, los protocolos de enrutamiento dinámico, cuando usted los configura, necesariamente no publican la ruta que tengan configurada como ruta estática predeterminada. Usted debe instruirle o debe configurarlo para que la publique. Las rutas estáticas se pueden configurar para IPv4 e IPv6. Ambos protocolos admiten los siguientes tipos de rutas estáticas. Rutas estáticas estándar, ruta estática predeterminada, ruta estática flotante y ruta estática resumida. Ya las vamos a ver. Las rutas estáticas se configuran con el comando iproute y el comando IPv6 route para la IPv6. Opciones de siguiente salto. El siguiente salto se puede identificar mediante una dirección IP, una dirección de salida o ambas. Una interfaz de salida o ambas. Cuando se está configurando una ruta estática, el modo en el que se especifica el destino genera uno de los siguientes tres tipos de rutas. Ruta de siguiente salto es una ruta en la que solo se especifica la dirección IP del router de siguiente salto. Ruta estática conectada directamente. Solo se especifica la interfaz de salida del router. Y ruta estática totalmente especificada. Se especifica la dirección IP de siguiente salto y la interfaz de salida. Esto es al momento de configurar. Usted puede optar por especificar solamente la IP del siguiente salto, por especificar solamente la interfaz de salida o por especificar ambas cosas. Pero aquí quiero hacer una claridad. La ruta de siguiente salto siempre es válida, o sea, usted siempre puede crear una ruta estática de siguiente salto. Pero una ruta estática conectada directamente, es decir, donde usted diga hiperroute a la 10.0.4.0 de 24 bits por la interfaz de salida tal, simplemente. Eso solo es válido si la interfaz de salida es una interfaz serial. ¿Por qué? Porque recuerden que las interfaces seriales o las interfaces punto punto se asume que hay un equipo conectado en un extremo y únicamente un equipo conectado en el otro extremo. Entonces no me importa mucho la dirección de ese otro equipo. ¿Por qué? Porque envíe lo que envíe, le va a llegar a él. Y pare de contar. En cambio, en una interfaz Ethernet o una interfaz de medios compartidos como Ethernet, ¿qué ocurre? Que en un extremo del cable, claro, está mi interfaz de router, pero en el otro extremo puede haber otro router o puede haber un switch de 5000 puertos y ¿a quién se lo envía? ¿Ya?
Entonces, por eso esa ruta conectada directamente, ruta estática conectada directamente o que solo se le especifica la interfaz de salida, no es válida sino en interfaces seriales punto a punto. Y ruta totalmente especificada es en la que usted dice IP route, tal dirección, tal máscara de subred, tal IP de siguiente salto y aparte de una vez dice la interfaz y por la gigabit de Ethernet 01, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la sintaxis del comando. Nosotros decimos hiperroute, la red a donde quiero llegar, la máscara de subred o longitud de prefijo que viene dando lo mismo. Y aquí puedo colocar o la interfaz de salida, perdón, o la IP del siguiente salto, es decir, la IP del router al que le tengo que reenviar la información. O puedo colocar la interfaz de salida o la interfaz de salida y la IP del siguiente salto. Y aparte puedo colocar una distancia administrativa. La distancia administrativa de las rutas estáticas es 1, pero usted la puede modificar para aprovecharse de eso y crear otro tipo de rutas como las flotantes que vamos a ver más adelante. Entonces, ojo con la sintaxis. Hiperroute, IP de destino, máscara de subred y dirección IP. Hasta ahí. Y distancia administrativa. Ahora, si no coloco la dirección IP, puedo colocar la interfaz de salida y luego la distancia administrativa. O puedo colocar la la interfaz de salida y además la IP del siguiente salto y puedo colocar después de eso la distancia administrativa. ¿Sí es claro ahí la sintaxis del comando? Sí, señor. Ok, vale. Bueno, esto no se lo voy a leer porque esto ya lo hemos visto. Bueno, distancia. Entre 1 y 255 es la distancia administrativa que le podemos colocar. Ahora, ¿para qué modifico yo la distancia administrativa en una ruta estática? Bueno, una de las opciones es que yo tengo 4 rutas diferentes por donde llegar a una red. Las configuro todas estáticas, pero hay unas rutas que son mejores que otras. Entonces, las que son mejores las pongo menor distancia administrativa, es decir, la dejo en 1. La siguiente mejor la dejo en 2, la siguiente la dejo en 3, la siguiente en 4. ¿Y qué ocurre? Que pues si se van deteriorando va asumiéndose la siguiente mejor, para de contar. Ahora, ¿por qué es mejor una que otra? Bueno, eso ya lo determino yo, porque hay un router que es mejor, porque atravieso menos routers, porque tengo mejor ancho de banda por ahí, o sea, por la razón que yo quiera como administrador de la red, determino cuál red es mejor y le voy colocando una menor distancia administrativa. La primera obviamente tendrá la distancia administrativa por defecto que es 1. La siguiente podrá tener un 2 o un 10 o lo que sea, siempre y cuando sea mayor que el 1 que le estoy asignando a la otra. Si ambas les coloco una distancia administrativa de 1 o las dejo por defecto, se hará el balanceo de carga por rutas de igual costo, que acabamos de ver hace poco. En IPv6 es lo mismo, IPv6 route, la red de destino con la longitud de prefijo, que aquí ya no es una máscara, sino slash y la longitud de prefijo, la dirección IP del siguiente salto, o en su defecto, la interfaz de salida y la IP del siguiente salto. E igual que en la IPv4, la distancia administrativa. On your system. So you can go ahead and do that. And then let's say, for example, you were going into chapter 2 and you wanted to work with the first program from there. ¿Ya? Topología dual stack. En... Regálenme un segundo, voy por agua.
Bueno, ya me iba quedando sin voz. A ver. Topología Dual Stack. Bueno, y aquí como esta nota. El comando IPv6 y Unicast Routing del modo de configuración global debe configurarse para habilitar el router para que reenvíe paquetes IPv6. Eso ya lo habíamos visto. Topología Dual Stack. Esto ya también lo hemos visto. Es básicamente tener el protocolo IPv4 y el protocolo IPv6 activo actualmente en el router o en los routers. ¿Esto a qué se debe o por qué se hace? Pues básicamente porque aunque estamos en un proceso de transición o de migración, todavía hay redes que no soportan IPv6. Por eso nos vemos obligados a tener IPv4 e IPv6 en en nuestras redes. Sin embargo, pues eh, más tarde que temprano todo terminará siendo IPv6 y pues la vida a los administradores de red se nos facilitará mucho. Tabla de enrutamiento. A ver, iniciando tablas de enrutamiento. Tabla de enrutamiento de R1. A ver, cuando un router inicia, su tabla de enrutamiento, ¿qué contiene? Básicamente contiene las redes conectadas directamente y las redes locales o las redes de las interfaces, es decir, las que debe procesar el propio router. R2, pues la misma cosa, tiene sus redes conectadas directamente. R3, sus redes conectadas directamente. A ver, esto aquí, bueno, lo que pasa es que aquí nos está mostrando una topología de R1, R2 y R3 y tenemos las redes conectadas directamente. ¿Qué ocurre aquí? Que nos dice que R1 puede hacer ping a R2. Efectivamente, R1 hace ping a la 172.16.2.2 y tiene respuesta perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué R1 puede hacer ping a R2? Porque le está haciendo ping a la interfaz de la misma red 172.16.2.0 a la que pertenece la interfaz serial 1.0 de R1. Se pueden hacer ping. R1 no puede hacer ping a la LAN de R3. R1 hace un ping a la 192.168.2.1 y básicamente tiene un tiempo de espera agotado. O sea, es decir, no puede hacer ping. ¿Por qué no puede hacer ping R1 a R3 o a la LAN de R3? Pues no puede hacer ping porque R1 no conoce rutas para llegar aquí. Y no conoce rutas para llegar aquí. Él solamente conoce rutas para llegar aquí y para llegar a su propia LAN. Por eso no puede hacerle ping. Ahora, tabla de routing IPv6, lo mismo. La tabla de routing tiene las rutas directamente conectadas en los tres routers. R1 puede hacerle ping a R2 nuevamente por la misma razón de antes, comparten la misma red. Esta red está compartida por los dos equipos, pero no puede hacerle ping a R3 porque no comparten la red y R1, R1 en IPv6, R1 en IPv6, no tiene rutas para llegar a las redes de R3. ¿Hasta ahí claros o dudas con esto último? No, señor. Ok, perfecto. Entonces, sin configuración de routing, un router puede hacerle ping a los routers que tenga al frente prácticamente, a los que sean vecinos de él, ya sea por un enlace serial o por un enlace Ethernet, pero que compartan la misma red. Ahora, ¿qué dos métodos se pueden utilizar para identificar el siguiente salto en una ruta estática? La interfaz de destino, la IP del siguiente salto, la dirección de la red de destino, la interfaz de salida o la dirección IP de origen. La dirección IP de destino y la interfaz de salida. Vamos a ponerle un momentico aquí. Ahora sí. ¿Cuál y cuál? Aquí vamos a leerlo nuevamente.
¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los dos métodos que se pueden utilizar para identificar el siguiente salto en la ruta? La interfaz de destino, la IP del siguiente salto, la dirección de la red de destino, la interfaz de salida y la dirección IP de origen. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de estas? La 2 y la 4, profe. Ok, IP de siguiente salto y la interfaz de salida. ¿Qué afirmación acerca de una ruta estática IPv4 es cierta? La red de destino se identifica utilizando la dirección de red y la máscara wildcard. La distancia o la palabra distancia se utiliza para crear una red o una ruta estática completamente especificada. La red de origen se define utilizando la dirección de red y la máscara wildcard. Utilizando la interfaz de salida únicamente es común o es usual en una configuración de punto a punto utilizar la interfaz de salida. ¿Cuál de las cuatro es verdadera? La última. Ok, efectivamente, utilizar solo la interfaz de salida solo es válido en conexiones punto a punto. La palabra distancia no me crea una ruta completamente especificada porque para eso necesito decir la interfaz de salida y la IP. La máscara wildcard, eso es un tipo de máscara efectivamente, pero nosotros todavía no hemos visto máscara wildcard. Creo que no la hemos usado ni en módulo 1 ni por ahora tampoco. Eh, ¿Cómo se determina la dirección IPv6 de la red de destino en una ruta estática? ¿O cómo se identifica? Utilizando el prefijo IPv6 y la longitud de prefijo, utilizando el prefijo IPv6 y la máscara de subred, utilizando el prefijo IPv6 y la máscara wildcard, o utilizando únicamente el prefijo IPv6. La primera. Ok, utilizando el prefijo IPv6 y la longitud de prefijo. Check, good job. IP del siguiente salto en una ruta estática. Los comandos para configurar rutas estáticas estándar varían ligeramente entre IPv4 e IPv6. En este tema se muestra cómo configurar rutas estáticas estándar de siguiente salto, conectadas directamente y completamente especificadas para IPv4 e IPv6. En una ruta estática de siguiente salto solo se especifica la dirección IP de siguiente salto. La interfaz de salida se deriva del próximo salto. Por ejemplo, se configuran tres rutas estáticas de siguiente salto en el R1 con la dirección IP de siguiente salto. Aquí tenemos IP route, la red de destino que se especifica por la dirección IP y la máscara de subred y la IP de siguiente salto. Esto es una ruta de siguiente salto IPv4. ¿Y cómo la vemos? La vemos como ruta estática y nos dice vía y la IP de siguiente salto. Ruta estática vía la IP de siguiente salto. Ruta estática vía la IP de siguiente salto. En IPv6, igual, no se nos puede olvidar activar el IPv6 Unicast Routing y tenemos IPv6 Route, la red de destino que se especifica por el prefijo, la longitud del prefijo y la IP de siguiente salto. Lo mismo para las tres configuraciones. Y aquí vemos la ruta estática vía la IP de siguiente salto. Rutas estáticas vía IP de siguiente salto. Ruta estática conectada directamente. Una ruta estática conectada directamente. Bueno, aquí estamos especificando, la ruta, ruta estática es conectada directamente, perdón, sí, conectada directamente. Estamos especificando IP route, la red de destino y la interfaz de salida. Con esto estamos creando rutas estáticas conectadas directamente. ¿Por qué lo podemos hacer? Hombre, son enlaces seriales punto a punto. De otra manera no lo podríamos hacer. ¿Y cómo la vemos? La vemos acá
192.168.2.0 directamente conectada a la interfaz serial 0.1.0. Es una ruta estática, pero se considera directamente conectada. Lo mismo en IPv6. IPv6 Route, la red de destino, la interfaz de salida, y la vemos también como una ruta estática vía la interfaz, ya no la IP de siguiente salto, sino la interfaz, y está marcada como directamente conectada. No significa que sea una red local, ojo, este directly connected o directamente conectada no significa que es una red local, como esto aquí. Lo que significa es que el siguiente salto se especificó por interfaz de salida y no por IP. Esa es la única diferencia. Y ruta estática completamente especificada en la que se especifica la interfaz de salida y la IP del siguiente salto. ¿Listo? Lo mismo para una ruta estática completamente especificada en IPv6. Listo. Ahora, vamos a leer esta parte que es bastante importante. La diferencia entre una red Ethernet de accesos múltiples y una red serial de punto a punto es que esta última solo tiene un dispositivo más en la red. Es decir, solo las redes punto a punto son redes de dos dispositivos. O sea, solo este y solo este. Para de contar. Esa red es toda la red. El router que se encuentra en el otro extremo del enlace con las redes Ethernet es posible que existan muchos dispositivos diferentes que compartan la misma red de accesos múltiples, incluyendo hosts y hasta routers múltiples. Cuando la interfaz de salida sea una red Ethernet, se recomienda utilizar una ruta estática que incluya la dirección del siguiente salto. También puede utilizar una ruta estática completamente especificada que incluye la interfaz de salida y la dirección de siguiente salto. Y listo. Verificando una ruta estática. Para verificar una ruta estática, podemos utilizar el comando showIPRoute o showIPv6route, o podemos utilizar showIPRoute static o showIPRoute y una red específica a la que queramos llegar, o podemos colocar showRunningConfig section IPRoute para ver toda la configuración de IPRoute que tenemos. Reemplaza IP con IPv6 para las versiones del comando de IPv6. Y aquí vamos a ver showIPRoute static en R1 y vemos las rutas estáticas configuradas. Mostrar una red IPv4 específica, si le decimos showIPRoute y una dirección de red, vamos a ver las entradas que están específicamente creadas para esa red. Si le decimos showRunningConfig section IPRoute, vamos a ver únicamente los comandos IPRoute que hayamos creado. Si queremos ver solo las rutas estáticas en la tabla, le decimos showIPRoute o showIPv6route static y vamos a ver solo las rutas estáticas en la tabla. Y si aparte le colocamos un filtro, podríamos empezar a ver desde aquí abajo. Mostrar una IPv6 específica, lo mismo, showIPv6route y una dirección de red. Vamos a ver las entradas de rutas únicamente para esa red. Y showRunningConfig y section IPv6route. Aquí vamos a ver solamente los comandos IPv6 que hayamos incluido en el router. Verificador de sintaxis, configurar rutas estáticas. Por favor, hagamos este verificador de sintaxis. Sí, hagamos este verificador de sintaxis, por favor. 5 minutitos les doy y me cuentan cómo les va. Bueno, chicos, sigue rutas estáticas flotantes. Vamos a dejar rutas estáticas flotantes para mañana.
Tenemos ya solamente rutas estáticas flotantes y configuración de rutas de host estáticas. Solamente nos quedan esos dos apartaditos. Los vemos mañana en un rato. Y pasamos a hacer el laboratorio 15.6.1 mañana. Y con eso prácticamente que terminamos la semana apenas, ya con todo lo que tiene que ver con enrutamiento visto, para que la próxima semana podamos hacer nuestro laboratorio de GNS3. Y luego de eso ya nos queda solamente resolución de problemas, que es bien cortito. O sea, ya estamos finalizando este tema. Muchas ¿Listo, les gracias. parece? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, señores, entonces que tengan una feliz noche y nos encontramos mañana nuevamente. Vale, gracias. Hasta mañana. Bien, Buenas noches, hasta luego. bueno.